noches a todos. Queremos saludarlos y darles una bienvenida a este espacio llamado Conversemos a la Luz de la Biblia. Así es. Estamos iniciando las horas del día sábado, ya el sol se ha puesto, así que de acuerdo a la instrucción bíblica, ¿no?, a la indicación bíblica, ha iniciado el séptimo día de la semana, ¿no? Pensando en los términos usados en relato de la creación, ¿no? Hoy corresponde al séptimo día de la creación y por lo tanto nosotros, respetando la voluntad divina, lo apartamos, lo separamos. Así es. Y qué mejor manera de iniciar ese tiempo santo que abriendo la palabra de Dios y encontrando allí verdades que nos ilustran, que iluminan nuestra vida, nuestro entendimiento, ¿no?, que nos ayudan a transitar por este mundo con una mirada distinta, ¿no? Y hoy, bueno, queremos nuevamente invitarlos a abrir la palabra con nosotros, a ver, a tratar de encontrar, ¿no?, el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros, la respuesta que quizá tengan nuestras inquietudes, nuestras interrogantes. Y vamos a iniciar, como siempre, con la lectura de un pasaje bíblico y una oración, ¿no?, invitando a la presencia y a la dirección del Espíritu Santo. El pasaje de hoy lo hemos encontrado, o hemos elegido el pasaje que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Voy a leer los versículos 31, 32 y 33, ¿no?, que más o menos encierran la idea un poco de hacia dónde va la conversación, está dirigida la conversación de esta noche. Dice allí, repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33. Dice desde el 31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, con este pensamiento de la palabra de Dios, palabras del Señor Jesús, los invito a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros y buscar la presencia del Espíritu Santo. Buen Padre Celestial, queremos agradecerte porque tú nos acompañaste durante la semana. Más allá de las situaciones que hayamos atravesado, de dificultades o de alegría o de complicación o de éxito o de fracaso quizás, sabemos que tú has estado a nuestro lado, nos has estado acompañando. Y es lo más importante, porque a tu lado estamos siempre seguros, no importa cuál sea la circunstancia. Pero queremos agradecerte también porque tenemos la oportunidad de disfrutar de este tiempo apartado por ti desde la creación, ¿no?, del día séptimo, del día sábado. Y podemos abrir también en este momento tu palabra y encontrar allí respuesta a alguna inquietud, alguna necesidad espiritual que tengamos. Te rogamos entonces la presencia y la dirección del Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que ilumine nuestro entendimiento y podamos tener claridad acerca de tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos estudiosos de la Biblia, por lo menos tratamos de compartir lo que estudiamos, lo que leemos y lo que hemos aprendido e interpretado. No somos pastores, somos laicos. Lo que sí, armamos este espacio ya hace 3 años. Este es el 4º año de trabajo en el que hemos dado en llamar Conversemos a la Luz de la Biblia. Salimos los primeros y terceros viernes de cada mes. Hace 2 viernes no pudimos salir por razones de salud mía, no pudimos grabar, pero bueno, dejamos para hoy, que los programas son en vivo, generalmente son en vivo, a menos que tengamos algún inconveniente y tengamos que grabar previamente, pero siempre en la mirada de la Biblia como único elemento de poder, de fuente para poder hablar acerca del carácter de Dios, acerca de nuestro Dios. La idea es
compartir lo que nosotros leemos con otros para que le den también una mirada, una interpretación, una aplicación en sus vidas, y también con eso poder hallar nuestros propósitos, el propósito del Señor en nosotros. Nosotros estamos saliendo por YouTube y por Facebook, son las dos redes sociales. Ahora salimos en directo por Facebook, y después dentro de una hora más o menos lo vamos a subir a YouTube, así que nos pueden encontrar en ambos lugares como Conversemos a la Luz de la Biblia. El mes pasado, porque ya hace un mes que hicimos la última emisión, que era grabada, y hablamos sobre un tema, ¿no es cierto? Sobre un tema interesante, las parábolas. Estamos haciendo en este momento la tercera temporada de este ciclo, que se llama ¿qué está escrito, cómo lees?, en la conversación que tiene el intérprete de la ley con Jesús, analizando cada una de las parábolas que aparecen en la Biblia, o conjuntos de parábolas relacionadas en un tema, mirando cuál es el mensaje que tiene Dios para nosotros en esa mirada, en esa expresión de esas parábolas. La de hoy va a ser interesante porque vamos a hablar del rico necio, de la parábola y del rico necio. Y por otro lado, vamos a hacer una recordación, ¿no es cierto, Gustavo?, sobre la última charla que hemos tenido, que fue sobre una deuda impagable. Habíamos hablado, sí, Dino, la última vez acerca de algunas parábolas que tenían, digamos, como relato deudores, ¿no?, y acreedores. Y bueno, una de las cosas que mencionábamos es que todos somos deudores, ¿no? Todos somos, sobre todo en nuestra, o especialmente o específicamente en nuestra, con relación a Dios, ¿no? Todos debemos. ¿Qué debemos? Bueno, la vida. Todos debemos la vida, ¿no? No siempre nos damos cuenta, no siempre lo entendemos así, no siempre lo aceptamos, no siempre lo sabemos, ¿no? No siempre lo sabemos. Sin embargo, todos tenemos una deuda con la justicia divina. Así es. Porque somos infractores de la ley divina, y de acuerdo a la palabra, la paga del pecado, que es la infracción de la ley, es la muerte, ¿no? Entonces, todos tenemos esa deuda. Y bueno, lo que algunas parábolas, como la de los dos deudores, ¿no?, que nosotros conversábamos en la última conversación, era acerca de, bueno, uno que aparentemente tenía una deuda muy importante y bueno, le era perdonada, y sin embargo cuando se salió, ¿no?, feliz, contento de haber quedado librado de esa deuda, que era impagable, no podía pagarla en toda su vida, se encontró con uno que le debía unas monedas y lo envió a la cárcel, ¿no?, porque no le había pagado, ¿no? Esto nos habla, por un lado nos habla de nuestra naturaleza, ¿no?, de cómo somos los seres humanos. Siempre nosotros nos sentimos merecedores de beneficios, pero se los negamos a otros, ¿no? Es como comparar la justicia nuestra con la justicia divina. Sí. Y por otro lado también habla acerca de la inconsciencia que tenemos respecto a que, como decía al principio, que somos deudores todos, somos codeudores, ¿no? Todos somos deudores de nuestra vida, todos debemos nuestra vida, ¿no? Y entonces el conocer, el tener conciencia de esa situación, bueno, seguramente influye en nuestra actitud y en nuestra relación con nuestros semejantes y con Dios, ¿no? Y teníamos en esa conversación, teníamos allí marcado un episodio del Antiguo Testamento, ¿no?, de David y el profeta Natán. Para ser muy breve, ¿no? David
se había quedado y sus oficiales habían ido, sus soldados habían ido a la guerra y tenía al lado de su palacio la casa de uno de sus oficiales más fieles, que había ido a pelear por él, ¿no? Y bueno, un día paseando por la terraza vio a la mujer de este oficial, que por lo que dice el relato era muy linda, y bueno, como él era el rey, la mandó a llamarla y bueno, estuvo con él, ¿no? Estuvo con él mientras el marido estaba peleando por el rey estaba consolando a la esposa del soldado, ¿no? Usando palabras Simple, que sí. seguramente conocemos. Y bueno, resulta que de esta relación indebida, eh, la esposa de este hombre quedó embarazada y bueno, había que ver cómo resolverlo, porque cómo iba a quedar embarazada la esposa de un hombre que estaba en la guerra hace un tiempo, ¿no? Así que el rey mandó a llamar al hombre, le dijo, bueno, quería hacer que me des un informe de la guerra, ahora antes de volver, ve a la casa, ve a casa con tu mujer y estate con ella un rato y después al día siguiente te vas. Pero el hombre dijo, no, ¿cómo voy a ir con mi mujer cuando mi compañero está en la guerra? No, yo me quedo acá en la puerta del palacio y mañana me voy. Bueno, al día siguiente dijo, no, quédate un día más y esa noche lo emborrachó. ¿No? Le dijo, bueno, a borracho seguro que va a ir, pero no, el hombre tenía muy claro, ¿no? Su propósito, su deber, ¿no? En resumidas cuentas, como no lo pudo resolver de esa forma, David lo mandó al frente, a lo más recio de la batalla, mandó una carta, dijo, mira, ponlo delante de todo, no está más difícil para que muera, porque no puedo resolver esta situación de otra forma. Sí, ¿no? Si no voy a tener problemas y no quiero tener problemas. Entonces, para resolver mi problema, que muera este soldado. Bueno, después de un tiempo apareció el profeta Natán y le contó una historia, ¿no? A David. Esto es a propósito de ese pensamiento, de ese sentimiento que tenemos los seres humanos, sobre todo los que tenemos algo de poder, ¿no? O los que tienen algo de poder o algo de influencia o riqueza, ¿no? Exactamente. De creer que poseen, que no, o sea, que además de poseer eso que está entre sus brazos, tienen derecho a todo aquello que creen poder abrazar, ¿no? Además, ¿no? El concepto de riqueza, de poder humano, ¿no? Y entonces el profeta Natán le contó una parábola, ¿no? Y le dijo, mira, había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rey David un día se presentó delante del rey David y le dijo, mira, tengo algo que contarte, te vengo a presentar un caso, una situación, que era una parábola, pero él no se la presentó como una parábola, sino que se lo presentó como un suceso, ¿no? Como algo que estaba ocurriendo. Ahí un hombre rico era vecino de un hombre pobre. El hombre pobre tenía una sola ovejita y la cuidaba como si fuera una de sus hijas, ¿no? Dormía con ella dentro de casa, la alimentaban, la cuidaban, la querían. Y el hombre rico obviamente tenía muchos ganados, ovejas, vacas, bueyes, un montón de cosas. Un día vino a visitarlo a alguien, al hombre rico, y el hombre rico dijo, no, yo porque voy a matar algo de mi hacienda, no. Así que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visita. Entonces le dijo el profeta Natán al rey, ¿no? Al rey David. Bueno, dice el versículo 5, capítulo 12 de 2 de Samuel, dice el versículo que David, mientras escuchaba esto, se encendió en furor, en gran manera contra aquel hombre, contra el hombre rico de la historia. El supuesto hombre. Sí. Y dijo Natán, vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte. O sea, una persona que haya hecho una cosa así, merece la muerte. Sentenció el juez, ¿no? Sí, aparte tenía potestad sobre la vida y la muerte de las personas, era el rey. Exacto. Entonces el profeta
Y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Entonces, versículo 7, Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, ¿no? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, ¿no? Y te di, bueno, y entonces después le dijo, y tú hiciste lo que hiciste. En resumen, lo que Natán hizo, le mostró a David es la forma como los seres humanos nos comportamos, Sí. ¿no? Nosotros juzgamos a otros de una forma y en la misma circunstancia y por el mismo hecho nosotros nos juzgamos de una forma distinta. ¿Por Usamos qué? la doble vara. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros creemos que tenemos derecho a hacerlo así y tenemos todas nuestras excusas por hacer una cosa, pero al otro no lo tratamos de la misma forma. No lo tratamos de la misma forma. Sin embargo, Dios sí nos trata a todos de la misma forma. Sí. Combinando esto con la historia de los dos deudores, ¿cuál sería la moraleja? Bueno, trata a otro como tú quieres que te traten a ti. El rey trató, no sino el de la parábola, en el Nuevo Testamento, trató al deudor, al gran deudor, de una forma, y el hombre perdonado de salud enorme no trató de la misma forma a su semejante que le debía muy poco. Bueno, entendamos que todos tenemos una deuda importante con Dios. Por lo tanto, todos debemos ser considerados con otros como nos consideramos a nosotros mismos, ¿no? Es una de las enseñanzas, de las lecciones de estas. Otra mirada podría ser que compara cómo Dios te trata a vos y cómo vos tratás a tu prójimo, ¿no? En esa dualidad en que tenemos dos tablas, así que nos muestran cómo debe ser nuestra relación con Dios y cómo tiene que ser nuestra relación con nuestro prójimo. Y esa dualidad nosotros la separamos y separamos nuestra justicia de la justicia de Dios cuando tenemos que aplicarla a nosotros. Pero bueno, es así. Bienvenida Karina, la esposa de Gustavo, que está en línea hace unos minutos, así que bueno, bienvenida al programa. Y vamos con el tema de hoy, ¿no es cierto? Que el tema de hoy podríamos hablar, bueno, en la Biblia dice el rico insensato, ¿no es cierto? El rico insensato. En otros textos, en algún libro, aparece el mayor peligro del hombre. Y vamos a leer la parábola, son 6 versículos. Leemos la parábola y después vamos a hacer alguna reflexión con esto. Esto está en Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21, y dice así. Esto Reina Valera en 1960, una traducción más común. También les refirió una parábola diciendo, esto venía de varias parábolas, ¿sí? Esta es creo que la segunda o la tercera parábola en el capítulo, dice. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y ahí tiene un sinnúmero de miradas dentro de estos 5 versículos en el que dice que este hombre, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y si dice que la heredad de un hombre había producido mucho,
Entonces, el capital, el primer capital, como buen administrador, lo digo, el primer capital, el capital inicial, no era de él, era de una heredad. Lo que sí había producido era, ese capital había producido muchos dividendos, muchas ganancias, podríamos decir, ¿no? En otras épocas muchos réditos, pero había producido mucho, pero el capital inicial no era de él, Lo había sido recibido. Y él pensaba dentro de sí, ya ni siquiera había vinculado a Dios con el resultado de todo eso, ni siquiera con la heredad, de que este capital había dado mucho y que no tenía, lo hablaba consigo mismo. Me hace mucho acordar cuando hablaba el fariseo, en la parábola del fariseo y del publicano. Oraba consigo mismo, hablaba consigo mismo y decía esto: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces su preocupación no era qué iba a hacer con esos frutos, sino cómo los iba a atesorar, cómo los iba a guardar para sí mismo, porque hablaba consigo mismo. Esto me dice que separa a la figura de quien se lo dio, a su heredad, y lo vincula a sí mismo. Se apropia de este capital, esta ganancia, para sí mismo. Y después dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Entonces ahí no solamente se apropia del rey, digamos, la ganancia, sino también se apropia de la heredad. Entonces decide demoler todo, no reparte, porque fíjense que el último versículo dice y no es rico para con Dios, ¿no? O sea, en vez de haberlo devuelto de alguna manera a Dios, a la gente que necesitaba, a los pobres, a los hijos de Dios, en todo caso, él decide derribar los graneros para sí mismo, para ocuparlo con la ganancia y la heredad que había recibido. Entonces ahí habla ya consigo mismo, y ahí está mezclado, como habíamos hablado en su momento, esto de el primer engaño. Habla con su alma. Dice, y diré a mi alma, ¿no? Eso de nunca voy a morir, en el no morirás, ¿no es cierto? El que vivirás para siempre y seréis como Dios. Muchos bienes ha guardado para muchos años. O sea que él pensaba que su vida dependía de él, que su vida no era un regalo, no era una heredad, sino que era un derecho y que lo podía disfrutar durante muchísimo tiempo. Y ahí es cuando dice, repósate, se habla a sí mismo, repósate, come, bebe y regocíjate. En estas 4 palabras que están sesgadas de un contexto, no hay seres humanos, no hay prójimo, no hay Dios. No hay Dios. Solamente está él y decide, con la mucha vida que él pensaba le quedaba, porque habla con su alma y negocia con su alma y pacta con su alma, el hecho de disfrutar esto que el capital inicial había sido dado y las ganancias habían sido una bendición. Nunca podés separar las ganancias de ese Dios que te dio la heredad. Pero él lo hizo. Y ahí es cuando llega la palabra de Dios y le dice, necio. Necio porque, como dice Proverbios, ¿no? 1.7 dice que la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios. Necio porque se había olvidado de ese Dios. Necio porque no había reconocido que nada de lo que él tenía era de él, sino que le pertenecía a Dios. Esta noche vienen a pedirte tu alma, vienen a pedirte tu vida. Todo lo que tenía no era lo que tenían los graneros, sino ni siquiera su vida era suya. Ni siquiera su vida era suya. Porque lo de él no ni siquiera era lo que estaba en los graneros, sino que lo único lo que le quedaba era su vida. Y se la venían a pedir. Porque era su heredad también. Y lo que has provisto, ¿de quién será?
plantea, Dios mismo le plantea en esta parábola, Cristo lo dice a un grupo de gente, le plantea, bueno, y todo lo que vos tenés, todo lo que pensás que es tuyo, todo lo que vos forjaste, amasaste, generaste, convertiste, ¿de quién va a ser después de vos? Si no es tuyo. Y esto es como si fuera una cadena. Yo puedo tener una parte en todo esto, pero el que viene tras mío es el que sigue la obra, ¿sí? Y si yo no forjé mi obra relacionada con Dios, ¿qué estoy dejando? ¿A quiénes se lo estoy dejando? Y ahí es cuando dice, así es el que hace para sí tesoros, ¿cierto? El que se adueña no solamente del primer capital de trabajo, sino también de la ganancia de ese capital de trabajo. Y no es rico para con Dios. Y ahí ese rico para con Dios habla de relación, habla de reconocimiento, habla de saber que nada es tuyo, sino que todo le pertenece a Dios y que vos sos solamente un instrumento para el propósito de Dios. O sea, esta parábola es la respuesta a una petición que le hicieron a Jesús. Claro. ¿No? Dice el versículo 13 que uno de la multitud le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿no? El versículo, la primera respuesta de Jesús fue, bueno, ¿yo quién soy para partir? No soy juez para decidir qué es de quién, ¿no? Y les dijo, y entonces después hizo una advertencia, dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿no? Esto es muy importante. La vida del hombre, dice Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no está relacionada con lo que tengamos o dejamos de tener. No. La vida, como vemos un poco más adelante, le pertenece a Dios. La vida le pertenece a Dios. Y Él nos da la vida para que le demos un sentido. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Bien, hablando en términos de relaciones entre seres humanos, ¿no? Sí, no filosófico. Claro. ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, de acuerdo a esto, ¿no? Parece que el sentido de la vida no es vivir para acumular cosas. No. No dice no trabajes, no ganes, no obtengas bienes, no dice eso. Lo que dice es no acumules los bienes que obtienes. Primero porque no son tuyos, digamos, enteramente tuyos no son, porque lo que tú hiciste, lo hiciste porque alguien te dio algo, te dio un don, te dio una habilidad, te dio un capital, te dio algo para iniciar. Así que lo que vos obtuviste no es 100% tuyo. No. Si alguien no te hubiera dado algo antes, no podrías alcanzar eso. Entonces, el sentido de la vida no es acumular y tener muchos bienes. Ese no es el sentido de la vida. ¿Y cuál sería el sentido de la vida entonces, no? Bueno, para eso nosotros podemos buscar las palabras de Jesús, ¿no? Y hay algunos lugares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde Jesús expresa con claridad las cosas relacionadas con esto, ¿no? Y un ejemplo, si bien no es una parábola, es un relato, es aquella historia, aquel encuentro que Jesús tuvo con lo que en Mateo le dan como nombre el joven rico, ¿no? El joven rico. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de los bienes que Dios nos provee y que nos multiplica gracias a nuestros dones, a las dones que nos da, a las habilidades que nos da, a las destrezas que nos da, a los recursos que nos da, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué son? ¿Qué objeto tienen? Obviamente no es acumularlo. Obviamente no es acumularlo porque Jesús dijo a este hombre la respuesta, mira, y para nosotros también, ¿no? La vida no consiste en la cantidad de bienes que una persona posee. Así es. ¿No? Entonces, ¿en qué consiste la vida? En relación con los bienes.
Bueno, si nosotros leemos, que es lo que vamos a hacer ahora, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, 19, perdón, en Mateo 19 encontramos a partir del versículo 16 un encuentro que tuvo Jesús con justamente una persona que tenía mucho dinero, había acumulado mucho, ¿no? Había acumulado. Esto nos vamos a dar cuenta después en el relato, ¿no? Entonces, esto comienza así. San Mateo capítulo. Esto también lo encontramos en el Evangelio de Lucas y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, ¿no? Pero vamos a leer lo que dice acá Mateo, ¿no? Lo que relata el evangelista Mateo. Entonces vino uno, versículo 16, y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿No? Entonces, acá este hombre se había dado cuenta de algo, ¿no? Se había dado cuenta que habían dos cosas. Una, los bienes terrenales. Pero él sabía que además había algo importante, ¿no? Sí. Que era la vida eterna. ¿Vos querías decir algo? Sí, que no tenía que ver con los bienes. Y que no tenía que ver con los que bienes. Le faltaba a él le faltaba eso. Y era un bien muy preciado. Exactamente. ¿No? Porque ¿quién de nosotros no quiere tener vida eterna? La humanidad a través de los siglos ha buscado la fuente de la eterna juventud, el santo grial, ¿no? Y todas esas cosas que nosotros imaginamos que nos va a permitir vivir por siempre, ¿no? Y mantenernos con fuerza, con vigor. Ese es el sueño, ¿no? de cualquier ser humano, sobre todo a medida que van pasando los años y comenzamos a darnos cuenta de que tener disminuciones, a tener algunas mermas, ¿no? en nuestra vida. Decimos, bueno, ¿será que hay algún remedio que me vuelva la vitalidad que tenía antes, ¿no? Y bueno, y este hombre seguramente pensaba en eso también, ¿no? Porque a pesar de que tenía muchos bienes, sabía que estaba perdiendo algo que era muy valioso, ¿no? Que su vida iba en algún momento, como veía a su alrededor, en su familia, en su vecindario, en la gente, que en algún momento la vida se acababa, ¿no? No importa cuánta plata haya acumulado, cuántos bienes, cuántas propiedades, ¿no? Cuánta fama tenía, cuánto poder, si era un gobernante, si era... No importa, llegaba un momento en que la vida se terminaba. Entonces, él también, igual que nosotros y que todos los seres humanos a través de la historia, estaba pensando en ese bien que era la vida, pero la vida eterna. Entonces se acercó a Jesús, había escuchado hablar de Jesús, sabía que Jesús tenía el poder para devolver la vida a los muertos, de sanar las enfermedades, ¿no? de restaurar la salud de las personas, por muy complicada y difícil que se viera su estado de salud. Y entonces se acercó y le dijo: Maestro bueno, ¿no? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? La primera contestación de Jesús fue sobre algo que es muy importante, ¿no? Sobre algo que es muy importante. Él le dijo: bueno, ¿y por qué me llamas bueno? Muy bueno. ¿Por qué me llamas bueno? No existe ninguno bueno sino solo uno, Dios, ¿no? Esa pregunta se la tienes que hacer a Dios, porque el único que tiene poder sobre la vida es Dios. Es Dios. ¿No? Entonces, no existe ningún supermercado, ningún shopping, ningún lugar en el mundo donde vos vayas y compres vida. No. Vos podés comprar un yate, podés comprar 1000 casas, podés comprar la mejor obra social, pagar la mejor obra social para pagar todos los remedios, incluso podés comprar personas, ¿no? Sí, quisieras. En la historia, a través de la historia, los hombres han traficado, lo siguen haciendo, pero la vida no la consiguen en ningún lado. Solo Dios tiene la vida, ¿no? Y como tú dices, es bueno, no está a la venta. Él no te vende vida, Él te la da. Él te la da. Y entonces, una vez que le hizo esa salvedad, Jesús,
Le dice, bueno, a ver, vamos a la pregunta que me hiciste, ¿no? Si quieres entrar en la vida, le dice, guarda los mandamientos. Y el muchacho, el hombre le pregunta, ¿cuáles? Y Jesús se refirió a los mandamientos del decálogo. Sí. No se refirió a las leyes del santuario, ni a las leyes levíticas, ceremonial, ceremonial, nada de eso, no. Fue directo a la ley de Dios. Pero se refirió a una parte del decálogo. Claro. Interesante. Fue directo a la ley de Dios y fue a una sección de la ley de Dios, ¿no? Si ustedes ven lo que le pregunta Jesús, el hombre le dice ¿cuál? Y Jesús le dice, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿No? Esos son desde el mandamiento 5 hasta el último. Sí. Y le suma en el versículo 19 lo que dice Levítico, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad Jesús estaba repitiendo el mismo grupo, lo resumía, en un solo mandamiento, que en una oportunidad le preguntaron y bueno, y acerca de eso, y sí, bueno, en esto se resume la ley y los profetas. ¿Cuál? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios, los primeros 4 mandamientos del decálogo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, los del 5 al 10, ¿no? Este mandamiento del decálogo. Entonces Jesús le dijo, bueno, mira, la ley se resume, esta parte de la ley se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa tienes que guardarla. Si quieres entrar en la vida, tienes que guardar esos mandamientos. Y entonces el muchacho le dijo con toda sinceridad, todo esto he guardado desde mi juventud. No maté a nadie, no cometí adulterio, no robé, no di falso testimonio, honré a mi papá y a mi mamá. Todas esas cosas las hice. Sí. ¿No? Entonces Jesús le dice, bueno, ahora yo te voy a hablar de esos 6 mandamientos, pero desde la lógica del resumen, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bueno, mira, solo te falta una cosa entonces. Y entonces acá es donde entra el tema del dinero, ¿no? Dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Había dos condiciones. Una es que venda todo y se lo dé a los pobres, y que después lo siga. O sea, ama a tu prójimo y ama a Dios. Y ama a Dios. Cumple la ley. ¿Vos querés saber qué es lo que hace falta? Bueno, te falta eso. O sea, le faltaba todo. Le faltaban los primeros 4 y le faltaban los 6 restantes, ¿no? Entonces dice el versículo 22 que el joven, oyendo esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas cosas. Porque era muy rico. Tenía mucho dinero, tenía muchas propiedades, tenía muchas cosas, muchos tesoros, muchas riquezas. Como el hombre que habíamos leído al principio, ¿no? Y entonces le pareció que todavía, que la vida eterna no valía más que todo lo que tenía. Y decidió por lo que tenía, ¿no? Es lo mismo que le pasó al hombre de la parábola, ¿no? El hombre de la parábola, su vida giraba en torno a su riqueza, ¿no? A sus bienes. Que no siempre los bienes son materiales, ¿eh? Nosotros podemos tener bienes que son inmateriales, ¿no? Fama, amistades, conocimiento, bueno, y una cantidad de cosas, ¿no? Una cantidad de cosas. Que algunas en sí mismas no tienen nada de malo, sino que el problema está en amar más esas cosas que amar a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque Dios es mezquino? No, porque en realidad nosotros, si lo que nosotros amamos es la vida
y Dios es la fuente de la vida, entonces nosotros deberíamos amar a Dios por encima de todo, incluso por encima de los bienes que tenemos, por encima de las riquezas. No está diciendo que no tengamos riqueza, no está diciendo que no tengamos bienes, no está diciendo Jesús que está mal tener bienes o riquezas o propiedades, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que, ojo, con qué es lo que más amamos en nuestra existencia. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Si en nuestros tesoros, en nuestros bienes terrenales, o en los tesoros celestiales, que son la vida eterna. Sí, porque justamente a veces mucha gente dice, se agarra el versículo 23-24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces ahí como que pareciera, usando el paralelismo con la parábola de Lázaro y el rico, pareciera como que los ricos no van al cielo. Y esto no está diciendo Cristo. Está hablando de dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está al lado de las riquezas? ¿Reconoce más a las riquezas que a Dios? Bueno, ahí está el problema, ¿no? Está la consecuencia. La consecuencia es que los ricos que tienen su corazón al lado de sus cosas no van a poder entrar porque su corazón no está con Cristo, con Dios. Entonces no van a poder entrar, no porque sean ricos, sino porque su corazón está en otro lugar. ¿No es cierto? Sí, Y aparte de ahí sale otra cosa, salen un detalle al final, en el versículo 25, que dice: sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y ahí habla de un tema muy interesante, que pareciera como que nosotros, la mirada occidental es: los ricos no van al cielo, aquellos que aman sus cosas, sus pertenencias, no van al cielo. Y lo que miraban los discípulos, que vos lo estuviste comentando antes del programa, es que la mirada de los discípulos no era esa, porque la mirada de ellos es oriental, es diferente a la nuestra, sino por lo que había pasado con la charla con Cristo. Jesús le había dicho sobre el decálogo, si cumplía las leyes, el decálogo, y él le dijo que sí, que cumplía todo. Entonces, si que cumplía el decálogo no podía entrar al reino de los cielos, ¿cuánto más los que estaban ahí al lado? ¿No es cierto? Nadie podía entrar. Si no entraba, que era mejor que ellos, supuestamente, los discípulos todos tenían sus pecadillos. En cambio, no declaró pecados, declaró solamente virtudes. Al declarar virtudes, si no entraba, entonces, ¿quién podía entrar al reino de los cielos? Y era digamos, el temor o digamos, la incomodidad que tenían los discípulos en pensar que nadie podía ser salvo. Es que es lógico, porque nadie puede ser merecedor de la justicia divina. Solo puede ser graciable, solo puede ser a través de un regalo que Dios te hace el ser salvo. No pasa por cumplir los mandamientos, no pasa por ser obediente, pasa por mi relación con Dios y si acepto el regalo de Dios. Obviamente que como resultado de mi relación con Dios no voy a matar, no voy a adulterar, voy a cumplir el decálogo completo, porque mi relación con Dios es parecerme al carácter de Dios. Queda de lado el decálogo, porque es parte de tu vida ya. Y entonces Jesús en el versículo 26 dice: y mirándolos les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, porque lo que le está diciendo es que no eran una relación meritoria. Nadie podía tener mérito para poder ir al cielo, nadie podía hacer algo, porque fíjate la pregunta del rico, le dice: ¿qué bien haré para ir al cielo? Para heredar, tener la vida eterna. ¿Qué bien haré? No hay mérito, no hay forma de que el hombre, y por eso lo dice en el versículo 26, no hay forma de que el hombre acceda a ese regalo. Solamente por el regalo divino, de si lo queremos aceptar como Dios lo da, entonces ahí tenemos la posibilidad de la herencia eterna. Si no,
tendremos la consecuencia. Jesús estaba hablando de un tema que, aunque no usa los términos, es una enseñanza bíblica importante, ¿no? Y la encontramos a través de toda la Biblia, que es la justificación por la fe, la salvación por gracia. Exactamente, ¿no? la salvación por gracia. Lo que el joven, lo que este hombre, ¿no?, rico y los discípulos pensaban era que la salvación hay que ganársela, la vida eterna, claro, hay que ganársela. Claro. Lo que Jesús estaba tratando de decirles a estas personas es que para nosotros, los seres humanos caídos, es imposible ganarnos la vida eterna. Exactamente. No importa cuán meritoria nos parezca nuestra vida, cuán buena nos parezca nuestra vida, y que de hecho pueda ser buena, no sirve. No sirve. No sirve. Porque no es suficiente, no alcanza. No alcanza. No alcanza. Ahora, ¿cómo y entonces dice, miren, para los hombres es imposible esto. Y para por Dios. Y así todo, cuando les comenta esto, perdóname que te corto. El versículo 27, Pedro le vuelve a remedar sobre este tema y le dice: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pensando en lo que le dijo, porque tiene dos condiciones. Una es: vende todo y dáselo a los pobres, dándole a su prójimo lo que le faltaba. Y la otra condición era que lo siguieran a Dios, a Cristo, ¿no? Entonces una estaba relacionada con la parte segunda del decálogo y la otra estaba relacionada con la primera parte del decálogo, ¿no? Dejar todo y dárselo a los pobres para que puedan solucionar los problemas particulares, y otra es, o sea, tener una empatía con los pobres, y otra es seguir a Dios, ¿no? De la misma manera. Y Pedro toma sobre la segunda parte: nosotros hemos dejado todo, ¿sí? Hemos dejado todo y te hemos seguido, hemos cumplido las dos partes, le dice. Ni somos ricos y te hemos seguido. Y encima estamos siguiéndote a vos. ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿no tendremos heredad tampoco?, le dice, de alguna manera. Entonces ahí Jesús le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Le está diciendo que lo que hicieron es más lo que necesitaban, era aceptar ese regalo, dejarlo todo, como le dijo: dejen todo y síganme, ahí en la playa cuando habían recogido los peces, y lo siguieron, y era lo que necesitaba como confesión, haber aceptado ese regalo. El hecho de seguirlo a Cristo en ese momento era condición suficiente como para que ellos tuvieran la posibilidad de ese regalo. Y se los dice. Después, si vos te fijas después en Apocalipsis, habla de las 12 perlas, ¿no es cierto?, que eran los 12 discípulos. Interesante, porque le está diciendo que lo que hicieron ellos era necesario y suficiente. Era no más que lo que le pidió al joven rico, y el joven rico lo rechazó. Y yo quiero volver otra vez sobre el tema de esta impresión que tuvieron los discípulos, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y entonces quién podrá ser salvo?, ¿no? Esta primera pregunta que hacen los discípulos creo que no tiene que ver con la riqueza. Sí. Porque ellos no eran ricos. No. Y entonces, pero ellos se estaban incluyendo en el grupo. ¿Quién entonces podrá ser salvo? ¿Quién de nosotros puede ser salvo? ¿No? Y ninguno de ellos era rico. ¿En qué estarían pensando cuando hicieron la pregunta? Bueno, y por ahí estarían pensando, o seguramente estarían pensando en las palabras de este hombre que dijo, bueno, yo he cumplido la ley desde que soy chico. Claro, si que cumplió la ley no puede ir, ¿nosotros qué nos queda? No, Pedro era mal hablado, el otro era el hijo del trueno, eran complicados, no es que eran de tipo simples, es que tenían sus pecados. Ellos se compararon con el joven rico y se vieron faltos. Y ahí está el error. No tenés que compararte con el joven rico, tenés que aceptar la justicia divina. Si no, estás igual que el joven rico. Bueno, entonces Jesús, aprovechando esa mirada de la realidad, ¿no?, en el conflicto entre el bien y el mal, dice, bueno, entonces ¿quién puede ser salvo? ¿Quién se puede salvar de esto? Nadie. ¿No? Estamos todos perdidos.
Y sí, están todos perdidos, estamos todos perdidos, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos que cumplir la ley para alcanzar la salvación, estamos todos perdidos, porque ninguno, así como este hombre que creía haber cumplido la ley, cuando Dios le mostró la verdadera dimensión de la ley, le dijo, bueno, mira, te falta nada más, porque vos la letra la cumpliste. No le clavaste el puñal a nadie, no te fuiste con la mujer de ninguno otro, no te metiste en el bolsillo algo que no era tuyo. Eso lo cumpliste. Ahora, la parte más importante es la parte moral, espiritual, ¿no? Ama a tu prójimo. Claro. ¿Qué es amar a tu prójimo? Claro. Porque vos podés no clavarle un puñal a tu prójimo, sin embargo, no amarlo. Lo dejas morir. Claro, no amarlo. Entonces, lo que la ley exige va más allá de la letra, o sea, lo que se llama el espíritu de la ley, ¿no? Que es lo importante de la ley, va mucho más allá de la letra. Es lo que Jesús le estaba mostrando a este hombre y que hoy nos está mostrando a nosotros. Nos dice, bueno, miren, ustedes quieren alcanzar la salvación, bueno, cumplan la ley. Y entonces a este hombre que amaba su riqueza le dijo, mira, si vos cumplís la ley, si vos realmente querés cumplir la ley, eso de ama a tu prójimo como a ti mismo, bueno, todo eso que vos amás tanto, dejalo a un lado, no lo dejes a un lado, dáselo a otro. Dáselo a tu prójimo. Dáselo a otro. Amalo. ¿A quién? Ahí a cualquiera. Porque lo que vos amás se lo tenés que dar a alguien que tenés que amar. Bueno, yo podía ir un poco más allá de eso, ¿no? Porque tu prójimo, ¿qué es? Cualquiera que necesite. Ahora, el que necesite puede ser mi amigo, puede ser mi enemigo, puede ser cualquiera. Alguien que me gusta, alguien que no me gusta, alguien que me cae bien, alguien que no me cae bien. Bueno, la ley exige eso. ¿Por qué? Porque Dios nos amó a nosotros, dice Pablo, por ahí en alguna de sus epístolas, cuando aún nosotros éramos sus enemigos. Dios nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Eso es un cumplimiento cabal de la ley. Sí, del espíritu de la ley. Del espíritu de la ley. Entonces, Él nos dice, bueno, si vos querés alcanzar la vida eterna por mérito propio, tenés que cumplir la ley. Y la respuesta del joven rico es la respuesta de toda la humanidad. Se fue triste porque no podía. Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 7, los designios del corazón del hombre son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos. Entonces, ahora entra en juego aquella palabrita, aquella salvedad que le hizo Jesús al hombre, ¿no? Cuando le hizo la primera pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? El único bueno que hay es Dios. Dios es bueno. No es como vos, que no querés compartir tus bienes con las demás. Él comparte con vos algo que vos no merecés, que vos no ganaste, que vos no obtuviste, que vos no trabajaste, pero Él te comparte la vida. No solo esta, te comparte la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No porque vos hayas alcanzado, sino porque Él es bueno. Ni porque hayas cumplido la ley. Claro, ¿no? Por eso les dice a los discípulos después, miren, lo que para los hombres no es posible, porque son egoístas, porque piensan en sí mismos, porque son egocéntricos, porque son el centro de su vida, entonces, para Dios no es difícil. No Él puede hacerlo, porque Él ama y es bueno. Y Él te da, ¿qué? Todo. La vida también. Te da la vida eterna, ¿no? Entonces ahora viene este tema de los tesoros, ¿no? Este tema de los tesoros. Entonces, ¿cuál tesoro es más valioso? ¿El que nosotros podemos acumular en la tierra o aquel que solo se encuentra en Dios? Esto no quiere decir que rechacemos las bendiciones. Está hablando de otra cosa, ¿no es cierto? El joven rico tenía el problema, el impedimento de acceder a la vida eterna porque amaba más lo que tenía que al Dios que se lo daba. Es el problema de todos los seres humanos, el problema natural de todos los seres humanos. Entonces lo que Dios hace es advertir, lo que Jesús hace es advertirnos acerca de eso. Dice, mira, tu tendencia natural es amar lo que tocas, lo que acumulas, lo que puedes ganar, lo que puedes obtener, lo que brilla, ¿no? Lo que
te hace bien, lo que te hace sentir bien. Esa es tu inclinación natural. Ahora, pero eso, la recompensa de eso es eso, sentirte bien un rato, pasarla bien, tener algún tipo de satisfacción, nada más. Nada más que eso, sí. Termina, en algún momento termina. Unos más rápido, otros menos rápido, otros duran más, pero todo termina. Ahora, la vida eterna es eterna. Entonces nos dice, ¿qué es más valioso? Estos bienes terrenales que duran poco y cuesta conseguirlo y a veces... Sí, y no te relacionan con tu prójimo tampoco. Y a veces te ocasionan problemas con otros. Fíjate lo que vos comentaste al comienzo. Todo surge a partir del comentario del reclamo, que le pidió mediación por una heredad. Estaba peleando por la herencia. Por la herencia. Dos hermanos se estaban peleando. Eso es algo, dígame si es una irrealidad común, eso. Muy común. Peleándose por la herencia que había dejado su padre. Entonces, eso es lo que ocasiona los bienes terrenales. ¿Por qué creen ustedes que los hombres se matan y las guerras, ¿no? Y todas estas cosas? No es solo por una cuestión de poder, porque el poder, está bien, el poder, ¿para qué sirve el poder? Sí, el poder sirve para obtener lo que quiere. Sí, ¿no? Y entonces si obtienes lo que quieres, tienes más poder. ¿Para qué? Para obtener más todavía, ¿no? Es un círculo vicioso ese. Entonces, pero no importa cuánto poder y cuántos bienes acumules, en algún momento te va a quedar sin nada de eso porque te va a terminar tu vida. Y como le decía al hombre de la... Al necio. ¿De quién va a ser? ¿Trabajaste, estafaste, robaste, mataste? ¿O trabajaste muy duro? No importa. Muy duro, sí. Hiciste todo y después, ¿para quién va a ser todo eso? Ni siquiera lo vas a disfrutar de eso. Vos vas a disfrutar de una parte de eso y el resto lo va a disfrutar otro que no trabajó como vos lo trabajaste, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el valor de eso comparado con el valor de la vida eterna, ¿no? Que la humanidad ha perseguido desde la puerta del Edén? ¿Cuál es el valor de eso? Entonces Jesús dice, mira, es más valioso lo que yo te ofrezco que lo que tú puedes obtener. Pon tu corazón en eso. Así es. Bueno, tenemos ahí un minuto nada más para hacer un cierre. La idea es justamente mostrar dónde está, qué posición tenemos nosotros respecto no solamente a los bienes materiales, sino a Dios, ¿no? Que dónde ponemos nuestro corazón, si en las cosas que tenemos, si nos apropiamos de ellas o mejoramos, sirve para mejorar nuestra relación con Dios y reconocer que ese que fue el que nos dio todo lo que poseemos, todo lo que tenemos y todas las bendiciones que tenemos. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Los vamos a esperar para el siguiente, que va a ser el primer viernes de abril. El primer viernes de abril. Así que bueno, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este momento, por este espacio, Señor, que tenemos para ver estas verdades que tenés en tu palabra y que reflejan el amor que tú tienes por nosotros, tu verdadero carácter y el Espíritu, Señor, que ha venido a buscarnos, a consolarnos y a convencernos de pecado, Señor. Te pido que bendigas no solamente este momento, este espacio, Señor, también aquellos que lo escuchan y que pueden interpretar y pueden tener una sensación similar, Señor, que la que tenemos nosotros respecto de vos. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los esperamos para la próxima. Dios los bendiga. Que tengan un buen sábado. Igualmente.